Voz Educadora, la voz de la comunidad, la voz de todos los educadores de Bogotá y sus alrededores, la voz de los sin voz. Abriendo caminos en la comunicación alternativa. Damos un saludo de bienvenida a la comunidad de educadores del Distrito Capital y del centro del país. Estemos todos unidos, viva la internacional. Si somos americanos, somos hermanos, señores. Tenemos las mismas flores, tenemos las mismas manos. Si somos americanos, seremos buenos vecinos. Compartiremos el trigo, seremos buenos hermanos. Bailaremos marinera, respaldos a samba y son. Si somos americanos, seremos una canción. Si somos americanos, seremos una canción. Bueno, y le damos la bienvenida a toda la querida audiencia del programa radial Voz Educadora, la voz de los sin voz, programa del colectivo de maestros de Bogotá, Leonardo Posada, William Agudelo. Hoy en nuestra emisión número 717, llegando a los 16 años en resistencia y lucha por los derechos del magisterio y del pueblo colombiano. Las banderas, si somos americanos. Y por estos días, nuevamente el magisterio de Bogotá se encuentra en estado de alerta para continuar la movilización y confrontar a una administración distrital abiertamente enemiga del magisterio y del gobierno del cambio. La administración de Galán en Bogotá se ha caracterizado por ser enemiga de lo público y por el contrario favorece los intereses de lo privado a través de la contratación. Una estrategia que consiste en desprestigiar y acabar los bienes públicos, introduciendo la voracidad de los hambrientos empresarios y del sector financiero. Esta política entreguista de Galán prioriza los colegios en concesión, los recortes a la movilidad, la masacre laboral de los docentes SDIS. Limita la matrícula intencionalmente para justificar cierres de cursos y de jornadas. También desconoce normativas nacionales sobre carga laboral, pero también se han cancelado las actividades de cierre de gestión, así como cierra aulas de apoyo escolar para la educación especial y violación a los derechos sindicales, entre otros puntos más. Si somos americanos, seremos una canción. Y ahora, en plena campaña electorera de algunos de la ultraderecha, arremeten con estigmatización y señalamientos hacia el magisterio colombiano y sus organizaciones sindicales, asunto que pone en riesgo la integridad y la vida de sus dirigentes. Por lo tanto, el magisterio debe estar más unido que nunca junto al pueblo colombiano para defender el derecho al cambio, los derechos del pueblo y del magisterio, la defensa de la educación pública estatal, la escuela como territorio de paz y fortalecer la unidad nacional en la defensa del derecho internacional a la soberanía nacional, la autodeterminación de los pueblos y el derecho a vivir en paz en la región. Así que desde Voz Educadora damos un saludo de admiración y fraternidad por la permanente y masiva movilización del pueblo bogotano en torno al apoyo a la campaña del cambio con el pacto histórico. No olvidemos, a pesar del saboteo de la derecha, los importantes logros que se han obtenido y la necesidad de profundizarlos en un nuevo gobierno. Bueno, y por estas fechas recordamos en las efemérides a Nicanor II Parra Sandoval, quien nació un 5 de septiembre de 1914 y murió el 23 de enero del 2018. Profesor de matemáticas, poeta, cuentista y ensayista chileno, creador de la antipoesía, Premio Nacional de Poesía en 1969. Somos americanos, seremos una. Y así, de esta manera, clamando por la unidad latinoamericana,
Vamos dando inicio a Voz Educadora, la voz de los sin voz en el día de hoy con la canción Si Somos Americanos con Rolando Alarcón a propósito de toda la tensión internacional por los neofascismos que se instauran en el mundo. Americano, seremos una canción. Voz Educadora, la voz de los sin voz, abriendo caminos en la comunicación alternativa. Una canción. Bienvenidos. Voz Educadora, la voz de los sin voz. Informe distrital. Informe distrital. Informe distrital. Luis Alexander Hurtado, secretario de Comunicaciones, Prensa y Propaganda de la ADE. Muy buenos días, compañeras y compañeros del Magisterio Distrital y Nacional. Reciban un saludo fraterno, combativo, en nombre de la Secretaría de Comunicación de Prensa, Propaganda de la ADE y del colectivo de maestro Leonardo Posada, William Agudelo. Desde el plano nacional, el reciente decreto del salario mínimo, adoptado tras el fracaso de la concertación, constituye un hecho político relevante. Reinstala en el centro del debate la noción de la remuneración mínima vital y móvil y abre una ruta para reducir la brecha entre el salario y el costo de vida. Este avance no puede leerse como una concesión porque es fruto de la presión social, la movilización y el debate público, también del gobierno del cambio, que vuelve a hablar de la dignidad laboral y no de la obediencia patronal. También debemos advertir con claridad que ya se anunció demandas y presiones judiciales para revertir lo conquistado. Por eso, las mejoras laborales no se sostienen con argumentos técnicos, se sostienen con organización y lucha colectiva. Por ello, los invitamos a la Plaza de Bolívar el 28 de enero desde las 4 de la tarde para levantar las banderas por efectivamente reivindicar el salario mínimo vital. En el mismo pulso por la equidad se reconfigura el tablero político con medidas que recortan privilegios en la cúspide del poder, como la reducción del ingreso de los congresistas mediante la eliminación de primas. Este hecho expresa una exigencia popular concreta, que en Colombia deje de funcionar como una pirámide de privilegios donde unos pocos acumulan, mientras la mayoría sobrevive con incertidumbre. Esta disputa no meramente administrativa, es una disputa de clase y de proyecto de país. De cara al año electoral, reiteramos que no hay lugar para el triunfalismo ni para el miedo. La tarea estratégica es la organización, pedagogía política y presencia territorial. La ultraderecha y la derecha intentará instalar el terror como programa. Sectores tradicionales buscarán maquillar su decadencia. Al movimiento popular le corresponde sostener con firmeza el horizonte democrático y de argumentos. En esta perspectiva, convocamos al Magisterio Distrital a fortalecer con conciencia y con trabajo la campaña por la continuidad del gobierno del cambio, desde los comités locales, las instituciones educativas, las familias y los barrios. Defender esa continuidad es defender la posibilidad de una educación pública con dignidad y un magisterio con derechos. En el plano regional, alertamos sobre las tensiones con Ecuador derivadas de las medidas unilaterales con aranceles que golpean economías populares y deterioran la integración regional. Los pueblos no pueden pagar las narrativas de seguridad que terminan castigando al consumidor, al trabajador y al pequeño productor. Reafirmamos, integración sí, pero con soberanía, justicia social y respeto mutuo. En Bogotá enfrentamos la política sostenida de austeridad y mercantilización que impacta directamente la escuela pública. Denunciamos la entrega arbitraria de docentes, el desmonte de las aulas de apoyo pedagógico, los traslados discrecionales de directivos y orientadores, el desconocimiento de acuerdos y la imposición autoritaria de semanas presenciales de desarrollo institucional de abril y octubre. Es la misma que pretende convertir los derechos en mercancía. Esta administración no podrá contra el magisterio. Por ello, el Magisterio Distrital se declara en alerta permanente y convoca a los sectores sociales, a los comités sindicales, institucionales y territoriales, a la unidad y a la acción colectiva en defensa de la educación pública y de nuestras garantías laborales. Vamos por la revocatoria y vamos por nuestros derechos. Vamos unidos porque vamos juntos a derrotar a Galán y a Segovia en las calles, en la movilización. Estas son nuestras actividades. Rumbo a la Asamblea Nacional Constituyente, convocamos al Magisterio Distrital a impulsar esta apuesta popular con organización y conciencia. Desde cada colegio fortalezcamos las escuelas libres de violencia. Junto con los delegados conformemos
los comités en defensa de la educación pública estatal. No olvides, para la matrícula 2026 coordinemos perifoneo y chapoleo en los barrios y entornos escolares. Envía tu colegio, localidad y contacto a secredidirectivos@adebogotá.org. No olvides, estaremos allí para defender el salario mínimo vital. 28 de enero es nuestra cita. Únete a nuestras movilizaciones los fines de semana por un segundo mandato del cambio. Consulta nuestras redes. Vamos por la revocatoria del mandato del alcalde Galán. Formatos en nuestras sedes sur y norte. Los comités sindicales locales desde el 23 al 27 de febrero. No dejes de participar. Sintoniza, comparte y participa en Voz Educadora, el espacio del magisterio combativo. Nos mantenemos en solidaridad con los pueblos que resisten. Viva Palestina, Líbano, Yemen y Venezuela. Cuenta con nosotros para visitar tu colegio y construir juntos una educación digna y justa. Les habló Alexander Hurtado, secretario de Comunicación, Prensa y Propaganda de la ADE, docente orientador del decreto 1278. Somos el colectivo de maestro Leonardo Posada, William Agudelo. Con el amor por la vida venceremos. William Agudelo vive. La lucha sigue. Voz Educadora. La voz de los sin voz. Lea todos los miércoles el semanario Voz. El semanario Voz. La verdad del pueblo. Semanario Voz. La verdad del pueblo. Voz Educadora. La voz de los sin voz. Pullas, muchas pullas a la Secretaría de Educación Distrital, que cada vez envía más niños con discapacidades a los colegios públicos. Todo con el fin de evitar ahorrarse la educación en instituciones especializadas y con personal apropiado. Los colegios ya no dan más. Pullas, muchas pullas a los saboteadores y especuladores del mínimo vital. Los que se la dan de vivos suben los precios y los que se la dan de políticos crean caos y desinformación para luego pescar en río revuelto. Castigo para esos apátridas. Pullas, muchas pullas al expresidente del Senado, Efraín Cepeda, quien está al descubierto por pedir coimas por 300 millones de pesos al contratista que ampliaría cupos en la cárcel El Bosque en Barranquilla. Plaga de corruptos por donde quiera que se les mire. Pullas, muchas pullas al gobierno ecuatoriano, que cierra fronteras, deporta colombianos y sube aranceles a productos colombianos en el 30%. Ese gobierno se enfurece porque Colombia pide la liberación de Jorge Glass y entonces sigue la política de Trump. ¿Qué tal? Pullas, muchas pullas al condecorado y figura clave de la seguridad democrática, el general Mario Montoya, quien enfrenta acusaciones en la JEP por 130 falsos positivos y siguen insistiendo en que fue el general emblemático. Falso, solo fue un vulgar asesino. Pullas, muchas pullas al presidente Trump, quien quiere adueñarse también de Groenlandia. Tiene un apetito voraz por los yacimientos minerales y energéticos. Pullas. ¡Vivas! Vivas. Muchos vivas al colectivo de maestros Leonardo Posada, William Agudelo, que ha fortalecido la formación a docentes a través de las charlas político-sindicales en los colegios. Viva el pensamiento crítico. ¡Vivas! Vivas, muchos vivas a la eliminación millonaria de la prima especial que recibían los congresistas. Una remuneración desproporcionada en comparación con los demás trabajadores del país. ¡Vivas! Vivas, muchos vivas a la campaña electoral de la izquierda colombiana. Izquierda se consolida con alegría y esperanza. En cambio, la ultraderecha populista apela al miedo y a las bajas pasiones, y también a la política tradicional que convoca cada vez menos. ¡Vivas! Vivas,
Vivas, muchos vivas al gobierno del cambio, que terminó el 2025 con descenso del desempleo, inflación controlada, un digno aumento del salario mínimo y emergencia económica para subsanar el déficit en el presupuesto. Es que el cambio es una realidad para mejorar las condiciones de vida del pueblo colombiano. ¡Vivas! Viva, viva, viva. Vivas, muchos vivas, recontra vivas a la resistencia del pueblo estadounidense hacia la Gestapo trumpista ICE. Ellos solitos están construyendo la resistencia anti-ICE, una masiva indignación ante el asesinato de la poetisa René Nicole Gould y por las violentas redadas en contra de las personas migrantes. Fuera Trump, de Estados Unidos, de América y del mundo. ¡Vivas! Viva, 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 viva. Voz educadora. La voz de los sin voz. Informe Nacional en Voz Educadora. Informe Nacional con María Eugenia Londoño del Comité Ejecutivo de FECODE. Voz Educadora. El magisterio colombiano ha dado la vida por educar. Rechazábamos la violencia antisindical y política contra FECODE. El clima de agresión discursiva que ciertos sectores han instalado contra el magisterio resulta revelador, justo cuando se reducen privilegios en la cúspide del poder. Ahí aparecen voces que reclaman castigo para quienes sostienen uno de los derechos sociales más importantes, como es la educación. Las declaraciones de Daniel Briceño no pueden leerse como simples opiniones individuales. Son coherentes con una visión de Estado que tolera la desigualdad arriba y reprime la organización abajo. En su discurso no hay preocupación real por la calidad educativa. Hay una lógica de sospecha permanente hacia el maestro, una idea profundamente autoritaria según la cual la protesta laboral es un delito y la conciencia política es un estorbo. Se propone descontar salarios, debilitar la organización sindical y abrir la puerta a esquemas que trasladan recursos públicos a manos privadas. Todo bajo el lenguaje engañoso de la eficiencia y la libertad de elección. Lo que nos dice es que el magisterio colombiano ha sido históricamente uno de los sectores más regulados, vigilados y exigidos del Estado. Lo que no se reconoce es que la escuela pública ha sido el principal espacio de contención social en territorios atravesados por la pobreza, la violencia, el abandono institucional. Tampoco se admite que las organizaciones sindicales del magisterio, como FECODE, no surgieron para sabotear la educación, sino para defenderla cuando el Estado quiso reducirla a un servicio mínimo, precarizado y subordinado al mercado. Hay una contradicción entonces que debe ser nombrada sin rodeo. Quienes se oponen a la reducción de sus propios beneficios suelen ser los mismos que exigen mano dura contra los derechos laborales de otros. Se escandaliza cuando se toca la prima de millones para los congresistas, pero aplauden cuando se propone castigar la protesta docente. Esa doble moral no es accidental, responde a una concepción de sociedad donde el poder no se discute y la desigualdad se administra. Así pues, defender la educación como derecho implica comprender que no puede estar sometida a las lógicas del lucro. Allí donde se introducen bonos, concesiones o intermediarios privados, la educación deja de pensarse como responsabilidad colectiva y se convierte en un mecanismo de segmentación social. No es una discusión técnica, es una discusión política y ética. El mercado selecciona, excluye y jerarquiza y el derecho, en cambio, obliga a garantizar. Por lo tanto, convocamos al magisterio colombiano a cerrar filas, que entendamos que este momento es un momento decisivo y de inflexión histórica para el país y para el pueblo colombiano. Y si la escuela es territorio de paz, el magisterio unido avanzará para que la educación pública sea derecho fundamental, para que el cambio continúe y para que FECODE sea un escenario de paz y de justicia social. Voz educadora. La voz de los sin voz. Actualidad. Actualidad. Se solicita a la Fiscalía y al Consejo Nacional Electoral investigar a los candidatos que hacen hostigamiento a trabajadores y sindicalistas por presunta violación del artículo 200 del Código Penal.
Desde el Consejo de Bogotá se cuestiona a la administración distrital por falta de rigor técnico en la licitación para la segunda línea del metro. Los gobernadores que se oponen a la emergencia económica favorecen las tabacaleras que patrocinan a la Federación Nacional de Departamentos, FEDepartamentos. La alcaldía está dilatando la entrega de los lotes para la construcción del multicampus universitario de Suba. Algunos alcaldes, de manera oportunista, se quieren atribuir el aumento del bono solidario a los ancianos otorgado por el Departamento de Prosperidad Social. Han fracasado 18 intentos para rebajar el salario a senadores y representantes a la Cámara. Según informe presentado por la Asociación Nacional de Comercio Exterior, ANALDES, en el año 2025 crecieron las exportaciones de manufacturas y textiles. Voz Educadora. La voz de los sin voz. Bueno, y en Voz Educadora, la voz de los sin voz, tenemos la voz de la literatura con el compañero Manuel Chamorro, quien en el día de hoy inicia un nuevo ciclo y hace la introducción sobre el teatro colombiano desde la Nueva Granada hasta nosotros. Así que, con esta buena noticia, le damos la bienvenida a Manuel. Buen día, Carlos. Al magisterio colombiano y de Bogotá va mi saludo de dignidad y lucha por una adecuación que emancipe y contribuya a un proceso de transformación en la comprensión de una nueva forma de hacer historia. Sin duda, la vida del habitante precolombino estaba relacionada con su trabajo, sus creencias y su gobernanza. Lo comunitario, lo sagrado y lo político se manifestaban en la cotidianidad y en los rituales. Estos cumplían funciones claras: comunicar con los dioses, preservar la memoria colectiva y reafirmar el orden cósmico y social. La forma de comunicar era a través de la danza, el canto, el uso de máscaras, la dramatización mítica y la participación comunitaria. Se dice que los aborígenes precolombinos desarrollaron formas teatrales complejas que integraban el cuerpo, palabra y el simbolismo. En razón a la importancia que tenían esas formas de educar y de establecer comunicación con lo divino, dedicamos nuestra voz educadora al teatro colombiano. Empero, hoy hacemos referencia al teatro de tres de las más importantes civilizaciones del Abya Yala: los náhuatl, los incas, los mayas. En los náhuatl, sus dioses Tezcatlipoca o Huitzilopochtli eran encarnados por actores en las fiestas religiosas. Un ejemplo significativo es el ritual del Toxcaltl, donde un joven representaba durante un año a Tezcatlipoca y en el clima ceremonial su sacrificio simbolizaba la renovación del ciclo vital. De los incas se conoce el Apu Ollantay, obra que recoge la tradición oral del aborigen antiguo. Esta dramatización combina la música, la danza y el diálogo para narrar conflictos sociales, como la transgresión del orden imperial y las relaciones entre el poder humano y el mandato divino del Inca. En la actualidad, la ceremonia conocida como el Inti Raymi se escenifica en honor al dios Sol y acción de gracias por la unidad del Tahuantinsuyo. Por su parte, los mayas inmortalizaron su ritual rabinal Hachi, una obra dramática que aún se representa en Guatemala. La obra reactiva la memoria histórica y espiritual del pueblo maya, convirtiendo la representación en un acto ritual que conecta el presente con el pasado sagrado. Comparto un corto diálogo en la primera escena del Apu Ollantay. Ollanta: ¿has visto Piquichaqui a Cusi Cuyur en su palacio? Cusi Cuyur: no, y el sol evite a su dintel me acerque. Pero siendo hija de lustre inca, ¿cómo? Dime, ¿ambiciona su tálamo? ¿No temes? Hasta aquí este corto pero significativo diálogo. Ollantay es un guerrero valiente que no pertenece a la nobleza, que busca el amor de una noble. Es hija ilustre del Inca, es decir, representa el linaje divino. Por tanto, la obra propone una ruptura social de un guerrero. También muestra el miedo hacia el poder de Piquichaqui como voz de respeto por el orden social. El teatro en el Abya Yala es una fuente valiosa para el reconocimiento de la fuerza en la organización social de este territorio. Colegas, en adelante dedicaré este espacio al comentario de obras de teatro desde la Nueva Granada, la Primera República,
hasta nuestro tiempo. Que el resto de domingo, después de haber desarrollado las 2 semanas institucionales, sea como Ollanta, el sueño por alcanzar un cambio en las relaciones de poder. Un cambio en las relaciones de poder. Voz educadora. Maena ni wan gete ni wan voz educadora un wan watching ramamo noti wan yo Bogotá. La voz de los sin voz. Somos americanos, somos hermanos, señores. Tenemos las mismas flores, tenemos las mismas manos. Si somos americanos, seremos buenos vecinos. Compartiremos el trigo, seremos buenos hermanos. Bueno, y en Voz Educadora, la voz de los sin voz, tenemos la voz del análisis con el profesor José Ramón Llanos haciendo sus comentarios sobre la injerencia imperialista norteamericana y cómo los gobiernos vecinos como Ecuador le hacen el juego. Así que bienvenido, profesor Llanos. Buenos días a todas las maestras, maestros y radioescucha de la Voz Educadora. En esta ocasión el comentario podría titularse Ecuador le hace el juego a los Estados Unidos. Todos sabemos que en los últimos meses ha habido un rifirrafe entre el presidente Donald Trump y el presidente colombiano Gustavo Petro. Para cualquier comentarista de tinte nacionalista sabe que la razón la tiene Gustavo Petro, ya que hay una relación discordante entre los Estados Unidos y Colombia. Y la razón es sencilla. Los Estados Unidos no hacen nada para disminuir los niveles de drogadicción que hay allí, ni tampoco ha sido capaz de asegurar su frontera para que los narcotraficantes con facilidad introduzcan la droga en ese país. Si las Naciones Unidas funcionaran, la desertificación debería ser para los Estados Unidos, que ha sido incapaz de detener el aumento de las víctimas por la drogadicción y en cambio pretende que sean los otros países lo que hagan lo que ellos deben hacer. 1. Evitar que haya tanta desesperación entre los estadounidenses que tengan que acudir a la drogadicción. 2. Ni siquiera han sido capaces de guardar con eficacia su frontera para que no aumente el ingreso de esa droga que tanto daño le hacen a ese país. En consecuencia, no es cierto que tienen que ser los países limítrofes los que eviten que entre la droga en los Estados Unidos, sino la potencia norteamericana, que tiene tanta tecnología, no ha podido hacerlo, porque la drogadicción se ha incrementado de manera exponencial en los últimos 20 años. En consecuencia, Donald Trump debe dejar de estar tratando de engañar al mundo. El único responsable de la alta drogadicción en los Estados Unidos es el sistema capitalista norteamericano, que tiene unos mecanismos tal de explotación que los estadounidenses tienen que acudir a la drogadicción para poder sobrevivir de alguna manera. Hasta el próximo domingo. Somos americanos, somos hermanos, señores. Tenemos las mismas flores, tenemos las mismas manos. Si somos americanos,
seremos buenos vecinos, compartiremos el trigo, seremos buenos hermanos, bailaremos marinera, respaldos a samba y son. Si somos americanos, seremos una canción. Si somos americanos, seremos una canción. Bueno, y desde el programa radial Voz Educadora, el colectivo de maestros de Bogotá, Leonardo Posada, William Agudelo, seguimos impulsando los vientos de cambio en Colombia. Si somos americanos, no miraremos fronteras. Preguntas, aportes o sugerencias a vozeducadora@gmail.com. Ubíquenos en Facebook, en YouTube, con Voz Educadora. Un feliz resto de domingo y un abrazo para todos y para todas. Chao, chao. Seremos una canción. Voz Educadora, la voz de la comunidad, la voz de todos los educadores de Bogotá y sus alrededores, la voz de los sin voz. Abriendo caminos en la comunidad alternativa. A los pobres